Bien, vamos a resolver el siguiente problema, que nos dice que un alambre coaxial, que es este rojito de aquí, consta de un núcleo de cobre de radio 1 milímetro, que es R1, rodeado por un cascarón cilíndrico de radio exterior 1.5, que es este R2, y radio interior 1.5, que es R2, y radio exterior 2 milímetros, que es R3, todo en milímetros. Una corriente I, está ahí, circula en una dirección en el núcleo, esta parte de aquí, y en la dirección opuesta en el cascarón, en dirección opuesta, menos I. En el cascarón, encuentra la magnitud del campo magnético, nos piden la magnitud, y es una gráfica del campo magnético como función de la distancia al centro del alambre, y nos piden graficar, nos piden la gráfica. Bien, entonces, lo primero que vamos a ver es nuestra ley de Ampère, que es que el campo magnético producto punto vector de S es igual a mu0 por la carga encerrada. Entonces, en todo punto del alambre, del alambre y de hasta del cascarón, este producto punto nos va a dar como resultado 1, ya que ambos, tanto el vector, el campo magnético como el vector de S, van a ser paralelos. Entonces el ángulo entre ellos va a ser 0 y este producto punto nos va a dar como resultado 1, ya que son paralelos. Entonces, y la integral de este ds va a ser el perímetro del círculo de nuestro circuito amperiano. Entonces, si nosotros ponemos el circuito amperiano, vamos a decir aquí, va a tener un radio R. R va a ser para nosotros lo que vamos a ir avanzando hasta llegar a R3. R1 ya está definido, que es el radio del alambre, R2 es el radio interior del cascarón y R3 el radio exterior. Y R va a ser el que nosotros vamos a ir avanzando para ver cómo es la magnitud del campo magnético a esa distancia del centro del alambre. Entonces nosotros tenemos, vamos a recordar nuestra definición de corriente, que va a ser igual a la integral de la distribución de corriente por el área, por dA. Y esto nos va a dar igual a JA. Esta A va a ser, vamos a analizar B, va a ser el área del círculo donde nos encontremos. Entonces, B.ds, ya vimos que esto va a ser 1. ds va a ser el perímetro del círculo, que va a ser entonces 2pi del círculo o del circuito amperiano, que va a ser 2pi r. Esta r es la que vamos a ir avanzando, que va a ser igual a mu por la corriente encerrada. Esa corriente encerrada la vamos a definir con esto. La distribución de carga para el alambre va a ser igual a I entre el área de todo el alambre, que va a ser pi por R1 cuadrada. Y el área que vamos a ir abarcando nosotros poco a poco va a ser, el área va a ser igual a pi por R cuadrada, R la que vamos a ir abarcando. Entonces nosotros tenemos que la corriente va a ser igual a J por A. J ya tenemos que es I entre 2pi, entre pi, perdón, R1 al cuadrado por el área, que es pi R cuadrada. Entonces de aquí podemos simplificar pi, se puede ir una R de este lado, y entonces nos va a quedar que el campo magnético, vamos a decirlo hasta R1, va a ser igual a la mu por la corriente entre 2pi R1 cuadrada y arriba R. Entonces esta va a ser nuestra magnitud del campo magnético hasta R1. O sea, desde el centro hasta R1 vamos a tener esto. Lo voy a poner aquí arriba. B hasta R1 va a ser igual a mu0, la corriente encerrada R entre 2pi R1 cuadrado. Voy a borrar esto de aquí. Entonces, lo siguiente
va a ser analizar el campo magnético fuera del alambre y dentro del cascarón. En esta parte de aquí. Vamos a poner ahora nuestro circuito amperiano aquí. Entonces, el campo magnético, vamos a decirlo, desde R1 hasta R2. Por DS va a ser el área de este circuito, el perímetro de este circuito. Va a ser 2 pi r. Va a ser igual a nuestra mu. Y como no vamos a estar encerrando más carga que la que está adentro, que la que tiene el alambre, entonces lo podemos poner como I. Entonces no hay más carga que esta I que habíamos definido al principio. Entonces va a ser el campo magnético, va a ser igual de R1 hasta R2, va a ser igual a mu0 por la corriente. Hace rato dije carga era corriente entre 2 pi r. Esta r es la distancia que nos vamos nosotros alejando. La r va a ser la distancia, el radio del circuito amperiano con el que estamos trabajando. Entonces esta va a ser nuestra magnitud entre el alambre y entre el cascarón. Entonces voy a borrar este de aquí. Voy a borrar este de aquí. Sí. Y voy a poner este aquí abajito. BR1 R2 es igual a mu0 y entre 2 pi r. Voy a borrar este de aquí. Carga nuestra corriente encerrada. Y para la corriente que vamos a ir abarcando entre R2 y R3, o sea, conforme si ponemos el circuito amperiano adentro del cascarón, va a ser igual a B. Vamos a ponerle desde R2 hasta R3. DS va a seguir siendo el perímetro del circuito amperiano, va a ser igual a la mu encerrada. Y en este caso vamos a tener una distinta I, que vamos a volver a sacar con nuestra definición de corriente. La J, ahora la distribución de carga va a ser I entre, bueno, de hecho va a ser menos I. Vamos a ponerle I entre, y ahorita metemos el signo menos. Pi por el radio, pero el radio, la distribución de carga va a ser en esto. Entonces tenemos un radio 1 que va a ser R3, que es la parte exterior, menos pi el radio 2. Le restamos este radio para que únicamente nos dé esta parte del cascarón. Y el área va a ser lo mismo, pi por radio al cuadrado. El área va a ser, pi por radio 3 al cuadrado menos pi por el radio 2 al cuadrado. Radio. Como todavía no llegamos al radio 3, esta área va a ser de nuestro circuito amperiano. Entonces la vamos a dejar como R, que R era lo que íbamos recorriendo nosotros. Entonces va a ser pi por radio al cuadrado menos pi por radio. Conforme nos vayamos alejando, esta R va a tender a ser R3, pero va a ir desde aquí hasta acá, entonces va a ir variando. Entonces tenemos que es mu0 por I, y esa I va a ser J por A. Entonces la vamos a poner aquí. Primero va a ser I, la I que nosotros ya teníamos aquí adentro. Y le vamos a ir restando la que vamos a ir abarcando, la corriente que vamos a ir abarcando, conforme nos vayamos alejando en este radio de aquí. Entonces va a ser I menos esta I de acá, que va a ser J, y entre, vamos a factorizar pi, R3 menos R2, este es cuadrado, perdón, porque es área, R3 cuadrado
R2 cuadrado por, voy a poner aquí, por el área que va a ser pi R cuadrada menos pi R2 cuadrada. Esta va a ser nuestro campo magnético cuando nosotros vamos recorriendo más cantidad del cascarón. Entonces voy a borrar esto de aquí que ya lo utilizamos. Entonces el campo magnético de R2 hasta R3 va a ser igual a mu0 entre 2 pi r. Vamos a factorizar la i, nos va a quedar 1 menos, bueno, esto va a estar multiplicando, entonces lo podemos poner arriba, pi por radio al cuadrado menos pi por el radio 2 al cuadrado entre pi por r3 cuadrada menos r2 cuadrada. Podemos sacar pi y entonces todo esto se nos va. Y entonces la magnitud de BR2 hasta R3 es igual a mu0 entre 2 pi r y 1 menos, ya habíamos quitado la pi, r cuadrada menos r2 cuadrada entre r3 cuadrada menos r2 cuadrada. Y vamos a borrar esto de aquí. Entonces ya tenemos nuestra magnitud en todos los puntos hasta el cascarón. Ahora fuera del cascarón vamos a tener i menos i, porque va a ser la i que teníamos adentro menos la i que tenemos en el cascarón. Y entonces fuera el campo magnético simplemente va a ser 0. Entonces, para resolver esto, la magnitud va a ser b de R1 va a ser igual a mu0 por i por el radio que nosotros vayamos definiendo nuestro circuito amperiano entre 2 pi R1 cuadrado. R1 nos lo habían dado que era 1 milímetro. 1 milímetro, sí. Y entonces va a ser 0.001 metro al cuadrado. Esto va a ser R1. El campo magnético para R1. Hasta R1, perdón. El campo magnético hasta R2 va a ser B. De R2 hasta R3. Va a ser igual a mu0 entre 2 pi r. Esta r, conforme nosotros vayamos abarcando más en nuestro circuito amperiano. Y este es de R2 a R3. Ok. Y 1 menos R2 nos lo habían dado, que era... No, este R es la que vamos a ir abarcando. Menos R2, que era 1.5. Bueno, que va a ser C.0015 al cuadrado entre R3 que valía 2.002 al cuadrado menos 0.0015 al cuadrado. Y ese va a ser nuestro campo magnético en el cascarón. Y en medio del cascarón, entre el cascarón y el alambre, tenemos que era B, R1 hasta R2, que era simplemente igual, ya lo borré, era mu0 por la carga, que solamente era la carga encerrada, no podíamos abarcar más, entonces era la misma I, entre 2 pi r, no me acuerdo, ahí está. Si nosotros graficamos esto nos quiere decir que no importa el radio del circuito amperiano que tomemos, la carga encerrada solamente va a ser I.
si nosotros graficamos esto, entonces primero vemos que va a ser, vamos a poner como, ¿cómo lo ponemos? Ok, vamos a dejarlo así. Y entonces nosotros vamos a ir desde el centro del alambre cuando R vale 0. Si R vale 0, todo vale 0, el campo magnético vale 0. Empezamos aquí. Y R no está elevada a ninguna potencia, simplemente es un número. Entonces se va a ir incrementando linealmente. ¿Hasta dónde? Hasta cuando R vale igual que R1 que teníamos aquí. Entonces se va a ir esta R, se va a ir este cuadrado y nos va a quedar que va a llegar hasta mu 0 y entre 2pi .001 por .001. Ahí está. Eso va a valer cuando el campo llegue a cuando el circuito amperiano abarque todo el alambre. Luego de ahí nos va a decir, este era el 2, lo puse al revés, este debería ser el R1, desde R1 hasta R2, mu i entre 2pi r. Entonces conforme nosotros sigamos abarcando más, el campo magnético se va a ir reduciendo, porque tenemos una R aquí. Entonces se va a ir reduciendo más o menos así, una curva, hasta que R sea R2. Vamos a dejarlo hasta aquí. Hasta que R sea R2. Hasta que llegue aquí. Entonces va hasta mu 0 y entre 2pi. Y R2 era .0015. Hasta aquí va a llegar. Y de ahí tenemos la tercera expresión, que nos iba, esta era R cuadrada. Cuando R cuadrada, seguimos avanzando hasta R3. Si llegamos a R3, este R3 va a ser igual a este R3 de aquí abajo. Entonces todo esto se va a ir. Todo esto nos va a quedar 1. Entonces nos va a quedar 1 menos 1, 0. Y todo por 0, pues nos va a dar 0, ¿no? Entonces va a ir desde este mismo punto cuando R es igual a R2, que era este 0.0015 metros, hasta 0. Cuando salgamos del alambre, que tiene sentido, porque si adentro teníamos una corriente I y pasando el cascarón teníamos menos I, pues fuera es 0, ¿no? Entonces llegamos a 0. Esto es cuando R, esto va a ser R, y esto va a ser el campo magnético. Entonces cuando R es 0, es 0. Cuando R llega hasta R1, es esta parte de aquí. Cuando R llega hasta R2, es esto de aquí. Y cuando R llega hasta R3, se vuelve 0. Entonces esta es nuestra gráfica. Y para sacar el campo magnético, pues hay que hacer estos cálculos. Que ahorita los hago y ya habiendo hecho los cálculos, tenemos que BR1 es igual a 0.2 la corriente por el radio que nosotros veíamos abarcando. El campo magnético desde R1 hasta R2 va a ser 0.2 la corriente entre el radio del circuito amperiano que vayamos abarcando. Y el campo magnético desde R2 hasta R3 va a ser igual a 0.2 la corriente entre el radio por 1 menos el radio del circuito amperiano que vamos abarcando, entre esta cantidad menos 1.28. Y así terminamos nuestro problema.